Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 546 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, 12 claves bíblicas sobre el dinero en la iglesia. Explora con César Vidal 12 principios bíblicos sobre el dinero en la iglesia según 2 Corintios 8. Una enseñanza clara y práctica para creyentes y líderes. Escúchala ya. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Amén. Bueno, pues nosotros vamos hoy con este capítulo octavo de la carta a los Corintios, en que Pablo de pronto llega a una cuestión eminentemente práctica y es la ayuda que las iglesias que ha ido estableciendo Pablo, que ha ido abriendo, que ha ido fundando, van a dar a los hermanos pobres de Judea, a los hermanos pobres que vivían en esa zona de Palestina que se conocía como Judea. Podríamos perfectamente titular el estudio de hoy 12 puntos sobre el dinero en la Iglesia, porque efectivamente aquí hay 12 cuestiones que quedan muy claras sobre cómo manejaba el dinero una congregación en el siglo I, sobre cómo manejaban el dinero los primeros cristianos. Y es bastante interesante detenerse en esto porque nos dice cosas que a algunos les pueden resultar llamativas, les pueden resultar chocantes, les pueden resultar incluso raras. 12 puntos. Primero, no hay ninguna mención de diezmos. Esto es algo que seguramente a mucha gente que acude a cierto tipo de iglesias le tiene que llamar mucho la atención, porque la predicación sobre los diezmos es algo continuo, machacón, repetido. A veces hay iglesias que si uno sacara el listado de temas que se han abordado en las predicaciones, pues entre ellos, si no en primer lugar, entre los primeros lugares están los diezmos. No hay ninguna mención. Y la verdad es que esto no sería necesario ni siquiera mencionarlo si la gente se limitara a seguir lo que dice la Biblia, porque la Biblia es muy clara. Los diezmos era algo que pertenecía al antiguo pacto, al pacto con Israel, que se aplicaba solo a los productos de la tierra, es decir, los productos agrícolas y los productos ganaderos, y que se dividía en periodos de 3 años. El primer año el diezmo lo gastaba la persona en sí mismo, bajando a Jerusalén. Si podía bajar el diezmo, lo bajaba. Si había mucha distancia, lo convertía en dinero y ese dinero se lo gastaba en él y en su familia en Jerusalén. El segundo año, ese diezmo se dedicaba a personas que tenían problemas de carácter económico, que eran desvalidos, los huérfanos, las viudas, los menesterosos, y ese diezmo se colocaba en el alfolí. Por eso cuando la gente no coloca el diezmo de los menesterosos en el alfolí, que es el almacén de grano, eso es lo que significa la palabra alfolí, Dios dice que le están robando. Cuando se roba a esos pobres que tienen que recibir el diezmo, le están robando a él. Y en el tercer año el diezmo se entregaba a los levitas que, como no tenían tierra, evidentemente no se podían ganar la vida como el resto de los israelitas. Esto se repetía por 2 años, 2 ciclos de 3 años cada uno, y el séptimo no se daba el diezmo, porque el séptimo año era el año del jubileo en el que no se cultivaba la tierra, y si la tierra no se cultivaba y no producía, pues no se podía diezmar. Esto se aplicaba solo a los judíos que vivían en la tierra de Israel.
no a los judíos que vivían por todo el mundo, solo a los productos agrícolas, y era algo que estaba bajo la ley. Los cristianos no están bajo la ley y por lo tanto no están bajo la enseñanza del diezmo, que además es esta en concreto, y en ese sentido no puede llamar la atención que en todo el Nuevo Testamento jamás los apóstoles hablen del diezmo, de recoger el diezmo, de que hay que dar el diezmo o cosa parecida, y Jesús, que todavía vivió bajo la vieja ley, solo menciona 2 veces el diezmo y lo hace en relación con los fariseos y con el hecho de cómo los fariseos podían utilizar esa referencia al diezmo como para mostrar su superioridad espiritual y en realidad mostraban todo lo contrario. De manera que primer punto que queda claro en esta enseñanza de Pablo sobre el dinero en la Iglesia es la ausencia de mención del diezmo. Segundo punto, también enormemente importante y que a muchos les puede parecer pues realmente muy chocante, muy llamativo, muy sorprendente. El dinero se recoge para los necesitados, no se recoge ni para pagar clérigos ni para construir lugares. De hecho, durante los 3 primeros siglos, aunque existía en las congregaciones un consejo de ancianos que gobernaba la congregación, no nos encontramos jamás un solo pastor, no nos encontramos un ministerio asalariado. La única cosa que se parecería lejanamente son los misioneros a los que se envía lejos y a los que se dan ofrendas, ni mucho menos un salario, e incluso en muchos casos, como el de Pablo, había gente que incluso siendo misioneros se mantenían con el trabajo de sus manos, con su esfuerzo, y no eran gravosos a la Iglesia. Y por supuesto no se podía gastar nada en construcciones porque durante los 3 primeros siglos de historia del cristianismo no hubo edificios a los que se llamaba iglesias, después basílicas, catedrales, etc. La ofrenda es una ofrenda para los hermanos pobres de Judea, para los hermanos necesitados de Judea, para los hermanos que precisan de una ayuda. Y esto debería hacernos pensar ya de entrada en el hecho de que muchas veces el dinero en las congregaciones no se gasta adecuadamente, no se gasta de acuerdo a los énfasis que aparecen en el Nuevo Testamento, y yo tengo que decir al respecto que me siento muy contento y muy satisfecho y muy ilusionado porque, por ejemplo, la congregación de Bellevue, ese dinero que en un momento determinado se recoge de ofrendas, está encaminado en su mayoría a atender a la gente con necesidades. No está encaminado a otro tipo de cosas, está, como en el Nuevo Testamento, encaminado a atender a esa gente que pasa por una situación de necesidad. Tercera característica del empleo del dinero, aparte de que no se menciona ni de lejos el diezmo y aparte de que se encamina sobre todo a los necesitados. Ese dinero se caracteriza por la generosidad hacia otros. Esto es algo muy importante. Alguno dirá, pues claro, no es tan claro. Versículos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El dinero no se da por la cuota. Aquí se ha establecido una cuota en la congregación y la gente tiene que cubrir la cuota como si fuera socio de un club deportivo o como si perteneciera a un club social, etcétera. No, se caracteriza no por la cuota. Tampoco se caracteriza por el deseo absolutamente pagano de que Dios devuelva multiplicado lo que damos. Esta es una idea del paganismo y además es una idea que el paganismo expresaba con una frase latina que era do ut des, te doy para que me des. Yo llego hasta la diosa Artemisa o hasta el dios Marte o hasta el dios Júpiter y yo doy para que me dé.
Y esto, desgraciadamente, es una forma de pensamiento pagano, vergonzosa, bochornosa, que se ha filtrado también en muchas congregaciones y en muchas enseñanzas que no son bíblicas. Se da para que efectivamente Dios nos dé. No nos mueve la generosidad, no nos mueve la compasión hacia los hermanos que pasan necesidad. Damos para dar. Y además hay predicadores que en ese sentido insisten en esa cuestión. Yo he tenido que ver de manera vergonzosa cómo había gente que para levantar dinero en una congregación prometía a la gente que daba dinero, pues que podría pagar la hipoteca de su casa, que podría terminar de pagar el automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una vergüenza. Lo que debe de mover a una persona que es un verdadero seguidor de Jesús es la generosidad. Y la generosidad incluso cuando la situación en la que se encuentra no es buena. Como dice aquí en el versículo 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No es la gente que da de lo que sobra, no es la gente que busca un beneficio económico, sino que era gente que estaba pasando una gran prueba de tribulación, pero que estaba pasando profunda pobreza y sin embargo, en la abundancia de su gozo y de su generosidad, daban. Y esto es tremendamente importante. Cuarto, ese dinero que se ofrenda en el seno de la congregación y que va buscando sobre todo aquellos que se encuentran en necesidad, es un dinero voluntario y no exigido. No hay una exigencia de que se actúe así, sino que es algo movido por la propia voluntad, no por ejercicio de manipulación de la gente. Versículos 3 y 4 al respecto son muy claros. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí no hay un clérigo manipulador decidido a sacarle a la gente dinero. Aquí no hay un clérigo que se dedica a engatusar y a enredar a la gente para vaciarle los bolsillos. Aquí no hay una manipulación para obtener mayores ofrendas de las que en buena medida además vivo yo y vive mi familia. No, aquí hay algo totalmente distinto, como dicen los versículos 3 y 4. Habéis actuado con agrado. Habéis actuado de acuerdo a lo que podíais e incluso más de lo que podíais. Y no hemos sido nosotros los que nos hemos dedicado a manipularos y a decir, y si no das, le robas a Dios, y si no das, Dios te va a castigar, etcétera. No. Vosotros sois los que nos habéis pedido y nos habéis rogado muchísimo el poder participar en esta ofrenda. No es un personaje de labia fácil y de capacidad de manipulación el que va sacando el dinero a esos pobres incautos que llenan su local, sino que vosotros nos habéis pedido y además con mucho ruego poder participar en esto. Y lo habéis pedido porque habéis considerado que es un privilegio. Y esto es enormemente definitorio y es enormemente importante. ¿Y por qué habéis actuado así? ¿Cómo es posible que sin que os engañen manipulando un texto de Malaquías que no dice nada de lo que pretenden que dice? ¿Cómo es posible que sin que haya habido alguien que os enrede para que soltéis el dinero? ¿Cómo es posible que hayáis actuado de esta manera? Caracterizada por la generosidad, por la voluntariedad, por ser vosotros los que pedís colaborar en esto. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, porque la razón de esa generosidad, de esa voluntariedad, es el hecho de la entrega previa al Señor. Y esto es algo tremendamente importante. Hay mucha gente, hay muchas congregaciones donde lamentablemente primero se busca el dinero y después la entrega. Es más,
Hay congregaciones donde desgraciadamente una persona, un hermano que se puede entregar, pero que no está en posición económica de dar dinero, es despreciado. El servicio de esa persona, que es lo más importante, la entrega de esa persona, que puede no traducirse en absoluto en dinero, porque esa persona no tiene dinero, eso es despreciado. Y lo que se aprecia es la cantidad de dinero que puede dar. Eso es totalmente anticristiano. Y dice mucho y malo de la persona que actúa de esa manera. Cuando de pronto hay una persona que va viendo quiénes pueden dar más y por supuesto se acerca a ellos y desprecia a aquellos que se entregan más, porque eso no se traduce en dinero, estamos viendo a una persona que es indigna totalmente de desarrollar un ministerio, porque su corazón no es el corazón que vemos aquí. Y lo que dice en este sentido, los versículos del 5 al 7 es muy claro. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Esto funciona porque la persona se ha entregado antes. Dios no quiere dinero. Y quien no se ha enterado de eso tiene la mentalidad de un pagano, de un idólatra. Dios no busca el dinero. Como dice la Escritura, si él necesitara oro, las minas de este mundo son suyas. Y si tuviera que necesitar sacrificios, los animales de este planeta son suyos. Lo que Dios está esperando es la entrega de la persona. Y como dice aquí Pablo en el versículo 5, se dieron primeramente al Señor, ellos, a sí mismos, y después se dieron a nosotros. Y esta es la realidad, y esto es lo que muestra si una persona está siguiendo la enseñanza de Jesús o está siguiendo algo muy distinto. Uno llega a una congregación y la gente entrega dinero y diezmos, etcétera, no significa nada. Hombre, por supuesto, para el que se queda con el dinero, las mil maravillas, pero eso no significa nada. Eso no es lo que Dios está esperando de la gente. Lo que espera es que se entreguen primero al Señor y luego a los hermanos por la voluntad de Dios. Y como dice aquí Pablo, nosotros sabemos que esto va a funcionar porque os habéis entregado antes al Señor y luego a nosotros. ¿Y eso cómo lo habéis hecho? ¿En dinero? No. Lo habéis hecho abundantemente en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud, en amor. Y puesto que lo habéis hecho en todo eso, pues es lógico que ahora lo hagáis a través de esta donación, lo hagáis a través de ese entregar una contribución para ayudar a los hermanos necesitados. Esto es exactamente todo lo contrario de lo que lamentablemente se ve en muchos sitios, pero Pablo es muy claro. Lo que Dios espera es el corazón de la persona, no sus dólares. Lo que Dios espera es el alma de la persona, no su cheque. Lo que Dios espera es el corazón de esa persona y no los pesos. Y aquí Pablo es muy claro. Esto va bien porque vosotros en primer lugar os habéis entregado al Señor y luego a nosotros por el amor de Dios. Y como ese es vuestro corazón y esa es vuestra conducta, la realidad es que efectivamente sabemos que vais a participar en esta ofrenda. Sexto, el entregar dinero no es ordenado por el apóstol. Parece que hay personas, y entre ellas los que se autodenominan apóstol, que prácticamente no tienen otro oficio y no emplean la boca para otra cosa que para ordenar a la gente que entregue dinero. Es exactamente todo lo contrario de la forma en que Pablo lo dice. Versículo 8. No hablo como quien manda,
sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Cuando os hablo de esto, yo no os estoy mandando dar dinero. Hay que ser muy ignorante o muy canalla para hacer eso. Lo que estoy haciendo es que se pueda ver el hecho de la diligencia que tenéis y también el hecho de que vuestro amor es un amor sincero. ¿Y por qué es un amor sincero? Porque atiende a las necesidades de hermanos en la fe que ni siquiera son de vuestra congregación, que ni siquiera viven en vuestra ciudad, que ni siquiera viven en vuestra región, que ni siquiera viven en vuestro continente. Y sin embargo, ese amor es sincero y se manifiesta en eso. Séptimo, la base de todo este comportamiento, la base de toda esta actitud, no es que yo voy a recibir algo, no es que Dios me va a solucionar mis problemas económicos, no es que voy a quedar bien con el clérigo que vive de su ministerio. No es que mis hermanos me van a ver y van a decir qué generoso es, porque entre otras cosas se ha olvidado ese principio de Jesús que aparece en el Sermón del Monte, de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. La base de que nos comportemos así, aparte del amor, aparte de la piedad y la compasión que nos provocan nuestros hermanos que están en necesidad, es el agradecimiento a Cristo. Y esto es enormemente importante. No es que Cristo se ha convertido en tu cajero automático. Y entonces, claro, como tú le das, igual que en el paganismo, pues Cristo se va a convertir en tu cajero automático y vas a poder sacar. Porque, claro, si no, esto no lo voy a recuperar, de alguna manera me voy a pensar si lo doy. Si estás en eso, espiritualmente estás muy mal. Y la gente que te empuja en ese camino todavía está peor que tú. La base de esta acción es la gratitud a Cristo. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si actuáis así, es porque habéis comprendido la conducta de Jesús y además la agradecéis. ¿Y por qué? Porque Jesús, a pesar de ser nuestro Señor, a pesar de ser el Mesías, se hizo pobre. Esto para algunos tiene que ser verdaderamente inaceptable. Estás predicando a la gente que cuanto más dinero te den, más ricos van a ser, y resulta que el ejemplo que tenemos que agradecer es un Señor que se hizo pobre. Porque no hay nada malo en ser pobre. Es terrible ser miserable. Pero ser pobre no es nada malo y no implica ni mucho menos que esa persona no tiene fe en Dios o esa persona en absoluto cree en las promesas de Dios ni cosa parecida. No tiene nada que ver con eso. Claro que hay gente que puede ser pobre por un castigo de Dios, sí, pero el ser pobre no es un castigo de Dios. Claro que hay gente que en un momento determinado puede ser bendecida materialmente por Dios, sí, pero aquellos que no reciben una bendición material no significa que no crean en Dios o que no están en comunión con Dios, porque Dios lo único que nos ha prometido es el pan nuestro de cada día. Como dice la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, que es la oración que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. De manera que lo que nosotros tenemos que recordar es que Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre. Jesucristo, en contra de lo que dicen algunos, llevaba una túnica que era de una pieza y eso no era como ir vestido de Armani hoy en día, como lamentablemente me ha tocado oír desde algún púlpito. Jesucristo era pobre y además no lo era porque desgraciadamente era así, porque sus padres eran pobres. Se hizo voluntariamente pobre. ¿Y por qué? Porque era un estúpido que no conocía los principios del Evangelio de la prosperidad. No, lo hizo por amor de nosotros. Y lo hizo de tal manera
que esa pobreza de Cristo nos ha enriquecido a todos. Y deja algo de manifiesto que es muy importante. A los demás no se les enriquece a través del dinero. Hombre, se muere un tío tuyo que vivía en el Brasil y te deja 20 millones de dólares y sí, te deja rico. Pero la riqueza que verdaderamente importa, que es la riqueza espiritual, no tiene nada que ver con el dinero. Puedes ser millonario hasta la saciedad y ser un miserable en términos espirituales. Puedes estar podrido de millones y ser un pordiosero en términos espirituales. Y Jesús es la prueba clarísima de que se puede ser pobre y, a pesar de ser pobre, enriquecer a muchos, a millones a lo largo de la historia. Porque la enseñanza de Jesús es algo que enriquece infinitamente más que cualquier cuenta gloriosa que tú puedas tener en el banco. Y si actuamos de esta manera en relación con el dinero, es en base a la gratitud a Cristo. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo no fue que nos mostró el camino para ser ricos. No fue que nos mostró que si confiesas algo y lo dices en voz alta vas a ser rico. No fue que dijo que efectivamente si proclamas no sé qué vas a ser rico. No hay nada de eso. La gracia, la bondad absolutamente inmerecida de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en que se hizo pobre por nosotros. Y se hizo pobre, a pesar de que era infinitamente más rico que ningún ser de la creación, para que vosotros, para que nosotros, con esa pobreza, fuéramos enriquecidos. Octavo punto de ese uso del dinero. Hay que consumar, hay que llevar hasta el final lo que hemos decidido. Versículos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hay muchas veces que concebimos propósitos buenos. De pronto nos damos cuenta de que hay gente con necesidad en la congregación, de que hay gente con necesidad en la comunidad, de que hay gente con necesidad en la ciudad y estamos pensando cómo intentar socorrer, cómo intentar paliar, cómo intentar ayudar en esas necesidades. En este caso, como dice Pablo, fuisteis de los primeros y como dice al final del versículo 10, lleváis desde el año pasado con esto. Es muy bueno empezar estas cosas, es muy bueno verlas, es muy bueno planearlas, pero hay que consumarlas. Si tú de pronto decides que te lo vas a pasar muy bien el sábado de la semana que viene saliendo al campo y planificas cómo vas a salir al campo y la comida que te vas a llevar y la gente que va contigo, pero luego llega el sábado y no te levantas de la cama, pues evidentemente esa planificación ha servido de muy poco, por no decir que no ha servido de nada. Y lo que Pablo dice es muy claro, consuma aquello que decidisteis. Y de la misma manera que fuisteis muy rápidos en querer colaborar, ahora mismo también estad muy dispuestos a cumplir conforme a lo que tengáis. Es muy triste la manera en que en muchas ocasiones a la hora de ayudar al prójimo respondemos a un estímulo muy rápidamente, nos emocionamos, saltamos, pensamos y luego no queda en nada. Porque desde luego aguantar desde un año al siguiente con ese proceso es algo que efectivamente no, ni mucho menos, es algo que llevamos a cabo. Y esto es tremendamente importante, hay que ser constante, hay que ser perseverante. Y aquello que en un momento determinado se decidió para bien a los demás, está muy bien que se haya decidido, pero hay que cumplirlo, hay que llegar hasta el final. Que siempre hay obstáculos, ¿eh? O sea, siempre hay alguien que se empeña en impedir que la labor del reino se lleve adelante, por razones diversas. Pero realmente lo que muestra la disposición adecuada en relación con ese dinero
es que lo que decidimos el año pasado es triste que no lo pudiéramos hacer el año pasado y que estemos todavía en este año intentando hacerlo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Noveno. El hecho de ayudar a los demás, y espero que aquí la gente no se lleve un susto de muerte, es intentar que exista una cierta igualdad entre los cristianos. No se busca el enriquecimiento del clérigo, no se busca el enriquecimiento de la institución. Una ofrenda para levantar un suelo de una iglesia de $1.000.000 es una blasfemia. Y eso no complace a Dios. Y eso no complace a Dios cuando además esa ofrenda se da la circunstancia de que ha salido de los bolsillos de gente que en muchos casos está en una situación miserable. Como por supuesto jamás ha complacido a Dios que durante la Edad Media se levantaran grandísimas catedrales que tardaban décadas en levantarlas porque eran muy caras, mientras que los pordioseros se acumulaban en las puertas de la catedral. Eso no complace a Dios, eso es una blasfemia. Y es terrible, pero es así. Luego la catedral puede ser muy bonita, artísticamente la visitamos y nos quedamos sorprendidos de cómo parece que la piedra flota en el aire, de cómo parece que la piedra se dispara hacia el firmamento, sí. El aspecto estético y artístico puede estar muy bien. Pero en ningún caso lo que se puede buscar es arrancar el dinero de la gente para enriquecimiento del clero o de la institución. Porque lo que se busca en estas ocasiones es intentar llegar a una situación en la que a la gente no le falte de nada de lo que necesita para una vida digna. Fíjense lo que dicen los versículos del 12 al 15. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. No se trata de que vamos a establecer un sistema de expropiaciones dentro de la Iglesia y vamos a repartir todo por igual y entonces lo que va a suceder es que, claro, todos somos iguales e instauramos la comuna. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo, en primer lugar, está diciendo en el versículo 12 que la voluntad tiene que estar dispuesta de acuerdo a lo que uno tiene, no lo que no tiene. Si no puedes dar nada más que 50 centavos, el Señor ve tu corazón y está agradado con tus 50 centavos y además te recompensará esos 50 centavos. Porque no tienes más. Y si tienes $1 o 5 o 10, hará lo mismo. Lo que no va a tolerar jamás es que alguien te diga que como tienes 50 centavos, tienes que dar $50 porque si no te pierdes la bendición. Eso es mentira. Eso es un ejercicio de manipulación vergonzosa para vaciar los bolsillos de la gente. Tiene que haber primero, como dice Pablo aquí, una voluntad dispuesta de acuerdo a lo que uno tiene. Y a veces se tiene más y a veces se tiene menos, pero no de acuerdo a lo que uno no tiene. Además, cuando se produce esto, la idea no es que haya gente que tiene holgura y otros que pasen estrechez, precisamente porque donan, porque ofrendan, etcétera, etcétera. Eso es vergonzoso. Y cuando determinadas personas viven muchísimo mejor que lo que son las supuestas ovejas, es para pensar que ciertamente son ovejas y que las esquilan a base de bien. Y que están viendo cómo se les llevan la leche, la lana y la mantequilla para toda la semana. Esto es así. Lo que Dios busca no es que haya gente que efectivamente tiene esa holgura y hay gente que tiene estrechez. Lo que Dios busca es que según el momento de nuestra vida, aquellos que podamos tener abundancia
Intentemos suplir la escasez de aquellos hermanos que no tienen abundancia. Y que también en un momento determinado, cuando nosotros nos podamos encontrar en estrechez, porque hay un problema de trabajo, porque hay un problema de salud, porque aparece cualquier tipo de tribulación, sepamos que hay hermanos que en ese momento están en abundancia, que nos van a ayudar en nuestra escasez. Y vamos a estar en una situación en la que nos ayudamos igualmente, en la que hay igualdad. No porque tengamos los mismos ingresos, o porque tengamos una vivienda que tiene los mismos pies cuadrados, o porque tengamos el mismo número de camisas, sino porque en cualquier situación en que nos encontremos, en abundancia o en escasez, sabemos que intentamos ayudarnos los unos a los otros. Quizá ahora, tú que me estás escuchando, estás en una situación de escasez. Depende de que haya otros hermanos que por amor a Cristo y por amor a ti te puedan ayudar, buscándote un trabajo, quizá prestándote algo de dinero, etc. Pero el día de mañana puede pasar lo contrario. Puedes llegar a prosperar y entonces incluso algunos de esos hermanos que pasaron por una situación mejor van a ser hermanos a los que quizá tengas que ayudar. Y como dice aquí Pablo, entonces lo que tiene que haber es igualdad. Lo que no tiene que haber jamás en el seno del pueblo de Dios es gente que está en una situación miserable, gente que no recibe la ayuda de sus hermanos y gente que a lo mejor tiene que ver que en un momento determinado ciertas obras o ciertos salarios son más importantes que el hecho de que él se pueda llevar un trozo de pan a la boca todos los días. Y Pablo aquí incluso cita de la Torá. Y en el versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. No estamos persiguiendo que la gente se haga rica, además no nos engañemos, ni siquiera en este país todos los que quieren hacerse ricos se hacen ricos, porque si no este sería un país donde habría centenares de millones de multimillonarios, y es obvio que eso no sucede. Lo que se pretende es que efectivamente vivamos en una situación, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, donde no haya necesitados. Y donde cuando una persona tenga escasez, que sepa que los hermanos con abundancia le ayudarán en la medida de sus posibilidades. Y aquel que ahora tiene abundancia, que sepa que si alguna vez no la tuviera, habrá hermanos que también contribuirán a su escasez, contribuirán a paliar su escasez. 10. El dinero tiene que ser un dinero con cuentas claras y honradas. Aquí no podemos tener una contabilidad, como diría alguno, donde nos dedicamos a pagarle los viajes a determinadas personas para que lo pasen bien, no para predicar el Evangelio, para que se lo pasen bien a costa de aquellos que contribuyen con donaciones. Aquí no estamos en absoluto para mantener las prebendas de la gente. Aquí tenemos unas cuentas claras y honradas. De cada céntimo se puede dar cuenta. De quién ha dado cada dólar se puede dar cuenta. Y de aquello en lo que se emplea cada dólar se puede dar cuenta. Dice en el versículo 16 hasta el versículo 20. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto es tremendamente importante. Cuando en una congregación las cuentas no están claras, se ocultan cosas, se desvían fondos,
ahí hay gente gobernando esa congregación que merece totalmente el nombre de ladrón. Y esto es algo evidente. Si las cuentas de una congregación no están administradas, como mínimo, con la honradez de una organización secular, de una organización del mundo, es que esa persona o es muy torpe, que puede que sea muy torpe, o es muy inútil, o es muy incompetente, o es un ladrón, que por supuesto sabe cómo ocultar la manera en que desvía el fondo, pues eso, para un viajecito que vamos a hacer a Las Vegas o para cosas de este tipo. Y lo que dice aquí Pablo es clarísimo. Nosotros las cosas las hacemos honradamente y no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Un décimo, y esto es también muy importante. Lo que hacemos, lo hacemos con la colaboración de todos. Versículo 22 y 23. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más, diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Aquí Pablo establece una serie de niveles de colaboración en recoger esta ofrenda destinada a la gente más humilde, a la gente más pobre, a la gente más necesitada, a la gente más menesterosa de Judea. Aquí hay gente a la que se ha designado porque se sabe que es gente honrada, que va a llevar las cosas con pulcritud, que las va a llevar honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aquí hay gente que es gente de mi equipo que colabora también, como es el caso de Tito. Aquí hay gente que no colaboran a lo mejor recogiendo el dinero, administrándolo, guardándolo, pero que sin embargo han ido viajando a las distintas congregaciones, como dice el versículo 23, y son mensajeros de las iglesias. Aquí hay gente que incluso os recuerda cómo tenéis que hacer las cosas, no presionándoos, no dándoos órdenes, no mandando, pero sí mostrándoos cómo tenéis que hacer las cosas y por qué, como es mi caso, Pablo. Pero aquí hay una colaboración de todos. Posiblemente una de las cosas que más me gusta de esta iglesia es cómo toda la gente, en una cosa o en otra, por pitos o por flautas, con una ocasión o con otra, está siempre involucrada. Nosotros somos conscientes, porque lo dice la Escritura y porque lo vemos día a día, que no todos tenemos los mismos dones. En esta congregación no todos somos mano, no todos somos pie, no todos somos ojo, no todos somos boca, no todos somos costado, no todos somos pulmón. Y además, con el paso del tiempo vamos viendo y sabemos dónde está la gente. A veces son dones del Espíritu Santo que se ven más, a veces son dones del Espíritu Santo que te tienes que sentar tranquilo en la congregación y mirar y lo ves y lo descubres. Porque no es algo que sea tan evidente, pero está ahí y la congregación lo reconoce. Pero en todos y cada uno de los casos, el cuerpo de Cristo actúa como cuerpo de Cristo. Y sabemos que nada de lo que hace cualquier hermano, por muy modesto que parezca que es su don, carece de importancia. Todo lo contrario, es importantísimo. Esta clase ahora mismo no se podría tener si no hubiera hermanos que se ocupan de adecentar esta habitación para que podamos tenerla. Esta clase no se podría tener si no hubiera hermanos que se ocupan de colocar las sillas. Esta clase no se podría tener si no hubiera hermanos que además se ocupan de cuestiones técnicas. Y luego sí, también esta clase no se podría tener si quien ahora se dirige a vosotros no enseñara la clase. Pero no es por mí. Si en estos momentos los hermanos que se dedican a preparar esta sala no lo hubieran preparado, no tendríamos este estudio.
Si en estos momentos el hermano que se ocupa de grabar no grabara, no tendríamos la grabación. Si en estos momentos la persona que se ocupa de que funcione esto técnicamente no se ocupara, no tendríamos esta clase. A lo mejor la tendríamos, pero para un número muy limitado de personas. No alcanzaría, como va a alcanzar hoy, a miles de personas en todo el mundo. Cualquier cosa que sea importante para el Señor y en la que hay que servir al Señor necesita la colaboración de gente. Y esa gente es importantísima y es tan importante, aunque algunos piensen que no, que el importante aquí es Pablo. No, y Pablo lo reconocía. Si no están todos los eslabones de la cadena no sirve de nada. Tienen que estar todos los eslabones. Y aquí Pablo lo deja claro. Esto está saliendo así porque hay una colaboración de todos. Décimo y último. Todo esto se está haciendo correctamente porque es una prueba de amor. Versículo 24. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Si al final esto va a funcionar, no es porque hay gente que quiere destacar ministerialmente, no es porque hay gente que piensa que entonces Dios le va a dar más dinero, no es porque hay gente que piensa que puede distraer algo de ese dinero en beneficio propio. No es porque hay gente que piensa que Cristo lo va a enriquecer materialmente. Es porque detrás de todo esto hay una respuesta de amor. Y hay una respuesta de amor porque se es consciente de que hubo un ser que es nuestro Señor Jesucristo, que siendo inmensamente rico, sin embargo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y esto es como funcionaba la iglesia del siglo I. Y esto es lo que enseñaban los apóstoles. Y esto es lo que enseñó el Señor Jesús. Y si la enseñanza va en otro sentido, pues es tiempo de arrepentirse, porque desde luego no es la enseñanza que aparece con toda claridad en las Escrituras. Bueno, nos quedan creo que unos 5 minutos. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. ¿No tenemos ninguna pregunta, Pablo? No, hermano César. Bueno, no hay ninguna pregunta de los asistentes tampoco. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo me voy a despedir. Una pregunta, hermano. Hay veces cuando hablo con gente, digamos, ya sea católica o que vaya a alguna iglesia, eh, y, y de pronto uno dice, ay, caramba, es que esta cosa, digamos, del abuso por parte de sacerdotes a los niños, eso me aburre de la iglesia, o andan comprándose carros, renovando apartamentos, el mismo Vaticano y otras iglesias cristianas, bueno, en fin, etcétera. Y entonces, lo que me dice alguna gente muy, digamos, muy católica, muy cristiana, devota o lo que sea, es que tienes que entender, Elsa, que es que la iglesia está hecho de hombres y el hombre es humano y el hombre se equivoca y es parte de la iglesia. Y a mí eso me saca la piedra porque yo digo, pero si uno se pone una camiseta, tiene que dar ejemplo. Esa camiseta se suda y me molesta y en parte, digamos, eso es lo que ha hecho hasta hace 2 o 3 semanas que he estado viniendo, como alejarme, porque justificar, estas cosas no deberían pasar en las iglesias y, en fin, etcétera. Era más que una pregunta, era como un comentario, esto de que es que si la iglesia es humana, está hecha de hombres humanos que se equivocan. Y sí, yo también me equivoco mucho y todo, pero, en fin, pero uno no anda robando o abusando de niños. Bueno, vamos a ver, el hecho que marca una diferencia es si suponiendo que hay una equivocación, a mí me parece que llamar equivocación al crimen es algo muy suave, ¿eh? Yo no creo que violar a un niño sea una equivocación o un error,
no creo que abusar de un menor sea una equivocación o un error, y no creo tampoco que llevarse el dinero que se ha sacado a la pobre gente sea una equivocación o un error. Yo creo que son conductas muy graves que al menos teológicamente hay que definir como pecados. Y frente al pecado tú tienes dos posibilidades, no hay más. O reconoces el pecado, te vuelves del pecado y no vuelves a cometerlo más, que es la conducta que se supone que se espera, o te dedicas a disculparlo, a cubrirlo, a decir que no tiene tanta importancia, y esa conducta, pues a lo mejor te parece que es la que te protege de tener que cambiar, pero esa conducta más tarde o más temprano acarrea el juicio de Dios. En Estados Unidos, ahora mismo, en el seno de la Iglesia Católica, por cada 100 nuevos católicos que hay, se marchan 800. Es decir, por cada 100 nuevos católicos, niños que nacen y los bautizan, o gente que viene del sur del Río Grande y es católica, por cada 100 nuevos hay 800 que se van. De esos 800 que se van, algo más del 30% va a parar a iglesias evangélicas, conocen el Evangelio y van a parar a iglesias evangélicas. Pero más del 50% acaban siendo ateos. La gran fabricante de ateos en los Estados Unidos es la Iglesia Católica. Es algo terrible tener que decir esto, pero es así. Y no se puede alegar, no tiene importancia, todos cometemos errores, la Iglesia es humana. No. Y cuando uno ve este texto de Pablo está clarísimo. Nosotros nos vamos a comportar con honradez tanto ante Dios como ante los hombres. Aquí todos somos responsables, actuamos por las motivaciones correctas. E intentar quitarle importancia al pecado, a veces pecados tan graves como hacer daño a un niño, cuando, como el mismo Jesús dijo, quien escandalice a uno de estos pequeños le traería más cuenta atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al mar. Hacer eso indica una podedumbre moral y una degeneración espiritual verdaderamente terrible, terrible. Y eso muestra hasta qué punto nos cabe esperar juicios de Dios sobre ciertas instituciones, porque roban, porque protegen al criminal, porque amparan al que ha abusado de niños y sobre todo porque se empeñan en minimizar, en reducir la importancia de ese pecado para no tener que responder de él. Esto es como la persona que está engañando a su mujer y va detrás de otras mujeres y dice, bueno, pero no es tan importante porque yo de todas formas a Luisita la quiero. No, es muy importante. Estás quebrantando el pacto matrimonial con tu mujer, estás ofendiendo lo que es el matrimonio y eso no lo puedes en absoluto intentar minimizar como si no tuviera importancia porque la tiene. O la persona que se dedica a robar a su empleador o robar a sus empleados, y entonces dice, bueno, tampoco es tan importante, de todas formas hay dinero, no les falta trabajo. No, es muy importante. Tú no puedes robar a la gente y sobre todo robarla de lo que es el fruto de su trabajo. De manera que esa es la peor actitud. E históricamente la Biblia, la misma historia, muestra que Dios acaba siempre castigando a esas personas y a esas sociedades porque no va a tolerar esa conducta. Y si efectivamente se produce una caída, se produce un pecado, la salida es ir a los pies de Dios, pedir perdón por eso y cambiar totalmente la vida y la actitud. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
toda gracia, que los llamó su gloria eterna en Cristo. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios de toda gracia, que los llamó su gloria eterna en Cristo. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.